buenas, bienvenidos a Antonio Profe. Las leyes de la dinámica o las leyes de Newton, posiblemente, junto con este dibujito que aparece aquí y esto de la fuerza, sea lo más importante del tema con diferencia, ¿de acuerdo? Porque nos ayudan a poder hacer todos los ejercicios de este tema, ¿vale? Bueno, pues las leyes de la dinámica son tres. La primera ley o el primer principio de la termodinámica te dice, si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, el cuerpo mantendrá su estado de movimiento. O sea, si sobre un cuerpo no está actuando ninguna fuerza o la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre él es cero, el cuerpo permanecerá en el estado de movimiento que tenía. O sea, si estaba parado, permanecerá parado, velocidad cero, o si se estaba moviendo a velocidad constante, seguirá moviéndose a velocidad constante. Segundo principio de la dinámica, que es el que nos hace falta para resolver los problemillas con estos dibujitos que he puesto aquí. Pues si sobre un cuerpo aparecen fuerzas y la suma de todas las fuerzas no es cero, o sea, hay una fuerza total sobre el cuerpo experimentará una aceleración. Cuando sobre un cuerpo aparecen fuerzas, o sea, hay una fuerza neta porque la suma de todas las fuerzas no se anula, hay una fuerza neta sobre él, el cuerpo experimentará una aceleración con la misma dirección y sentido que la fuerza. Si la suma de todas las fuerzas no es cero, fuerza igual a masa por la aceleración, que esta es la fórmula de la segunda ley de Newton. ¿Vale? La fórmula de la segunda ley de Newton. Importantísima esta ley. Es la que vamos a utilizar para resolver este tipo de ejercicios. ¿Vale? La segunda ley de Newton. Bueno, y luego tenemos el tercer principio de la dinámica. Dice, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, a esta fuerza la llamamos acción. El segundo cuerpo ejerce una fuerza sobre el primero, igual pero de sentido contrario. ¿Vale? Si yo empujo a alguien, ese alguien me empuja a mí con una fuerza que es igual en magnitud, o sea, si yo lo empujo con 100 newton, yo siento una fuerza igual de 100 newton, pero en sentido contrario. Esto muchas veces en el día a día cuesta un poco de trabajo de ver, pero es muy fácil. Imaginaros en una pista de hielo. Si alguna vez estáis en una pista de hielo, intentar empujar al compañero que vaya con ustedes. O sea, si lo empujáis, pues vuestro amigo se irá en esa dirección, pero yo miré en sentido contrario. ¿De acuerdo? Y eso es porque yo he ejercido una fuerza sobre esta persona en una dirección y esta persona ha ejercido una fuerza igual, pero apuntando en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Tercera ley de Newton. Por ejemplo, así es como vuelan los aviones a reacción. Un avión lo que hace es empujar, digamos, a la atmósfera, expulsando aire a alta velocidad. ¿Vale? Aire el que se produce la combustión lo expulsa por las turbinas a alta velocidad. Si tú estás empujando el aire en una dirección, el aire te empuja a ti en sentido contrario y el avión sale disparado. Muy bien. Y aquí tenéis el resumen de las fuerzas y el movimiento. Las fuerzas y el movimiento. En un MRU, en un MRUA y en un movimiento circular uniforme. ¿Qué ocurre en un movimiento rectilíneo uniforme? Pues como ya sabemos, porque lo hemos estudiado en temas anteriores, ahí no hay fuerza, la fuerza es cero. Si no hay fuerza, y aplico la segunda ley de Newton, como no hay fuerza, cero es igual a masa por la aceleración. Luego la aceleración es cero. En un movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, la velocidad permanece constante. ¿Pero qué pasa cuando hay aceleración? Porque la suma de todas las fuerzas ya no es cero. Pues ahora sí que puedo aplicar fuerza igual a masa por la aceleración. Y la aceleración será la fuerza partido de la masa. Y no será cero, porque ya hemos visto que no va a ser cero. Y en un movimiento circular y uniforme, la suma de todas las fuerzas será igual a la masa por la aceleración centrípeta. O sea, fuerza es igual a masa por la aceleración centrípeta. Luego, fuerza centrípeta es igual a masa por v cuadrado partido de r. ¿De acuerdo? Bien, y por último, para resolver cualquier tipo de ejercicio de fuerza, lo que se hace suma de todas las fuerzas será igual a masa por aceleración.
¿De acuerdo? Vamos a imaginarnos que estamos estudiando este ejercicio en concreto. ¿Vale? Me voy a poner aquí para que lo veamos. Vamos a imaginar que vamos a aplicar la segunda ley de Newton a este ejercicio. Lo primero que hacemos es aplicarlo para el eje X y para el eje Y por separado. Entonces, en el eje X, ¿vale? Vamos a hacerlo primero en el eje X, la suma de todas las fuerzas. ¿Qué fuerza tengo? Estamos tirando del objeto hacia acá, ¿no? Pues tengo la tensión menos la fuerza de rozamiento será igual a masa por la aceleración a lo largo del eje X. Fijaros, aplicar la segunda ley de Newton. Suma de todas las fuerzas, en este eje solo hay tensión y fuerza de rozamiento, ¿no? Pues la suma de todas las fuerzas, T menos fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje X. Y a lo largo del eje Y tendré la normal menos el peso será igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje Y. ¿Qué ocurre a lo largo del eje Y? A lo largo del eje Y el objeto no se está moviendo, a no ser que me indique lo contrario. Aquí no se está moviendo, a lo largo de este eje, de ese eje no se mueve, luego la aceleración esta es 0. Luego, la normal menos el peso es igual a 0, lo que equivale a decir que la normal es igual al peso. Que esto ocurre siempre que no se mueve a lo largo del eje vertical. ¿De acuerdo? Y luego, a lo largo del eje X, pues sustituimos, despejamos y calculamos la aceleración, que normalmente es lo que te suelen pedir. ¿Vale? Este ejemplito es más o menos un resumen de lo que debemos de hacer en este tipo de ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues lo dejamos aquí. Si os ha gustado el vídeo, suscríbanse y denle a like. Muchas gracias. Hasta luego.